Bien, hermanos, vamos a continuar con Josué. Ya tiene como un mes que no, que no sabemos nada de él. Eh, recordamos que el pueblo de Israel llega a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Cruzaron el río Jordán, conquistaron la ciudad de Jericó con sus grandes murallas, también la ciudad de Ai, una ciudad no tan grande, la ciudad de Betel, también de la cual nos enteramos en el capítulo 7, y hicieron además un pacto con los gabaonitas para no atacarlos al ser engañados Josué y los líderes de Israel. Recordamos que Josué y el pueblo de Israel fueron fieles al pacto, dando así gloria y honra a Dios. Además los gabaonitas tuvieron el privilegio, tuvieron la bendición de servir a Dios, llevando el agua y la leña a cualquier lugar donde se encontrara el altar del Señor, y también para los habitantes de Israel. Llegamos a la conclusión de que fuera de que Gabaón fuera un pueblo maldito, como lo maldijo en su momento Josué, o que pudieran considerarse esclavos de Israel, habían sido bendecidos y privilegiados por Dios. En primer lugar, al no ser exterminados como los demás pueblos con los que ya había luchado Israel al llegar a la tierra prometida. Y en segundo lugar, por la oportunidad de servir a Dios como leñadores y aguadores. Al final Dios mostró su gracia y su misericordia para con el pueblo de Gabaón. Bien, entonces ahora los gabaonitas cuentan con Israel como aliado, e Israel en la tierra de Canaán ya tiene un aliado más, su único aliado, que es Gabaón. Ambos se encuentran juntos del lado del vencedor, y el vencedor es Dios, no es nadie más. Bien. Y bueno, vimos también que los 5 reyes amorreos de la tierra de Canaán se unieron y decidieron atacar a Gabaón. Ya no era tanto por Israel, sino porque fueron los que rechazaron el llamado de este rey Adonisenec, y pues habían aliado a Israel. Entonces pues les pide este rey a los otros reyes que se junten a él y que se unan para atacar Gabaón. Así que llevaron sus numerosos ejércitos y pelearon contra Gabaón. Justamente hacíamos cuentas con nuestro pastor Valentín, que era un ejército muy numeroso y seguramente muy grande, más de 1 millón tal vez de soldados, ¿no? de guerreros. Y bueno, en este punto recordamos nuevamente lo que vimos en Josué 9, que Josué, los líderes de Israel y todo el pueblo de Israel sabían que habían hecho pues un mal voto con los gabaonitas, ¿no? Sin embargo, pues no se retractaron de su pacto en ningún momento, al contrario, honraron a Dios siendo fieles a ese pacto. Bien, y en este punto en el que están siendo atacados los gabaonitas, pues Josué bien podría haber dejado que los reyes acabaran con Gabaón y de esa manera se hubieran deshecho de su voto, ¿no? Realmente Josué, como vemos en Josué 9,
él se había comprometido a no atacar a los gabaonitas, pero en ningún momento había extendido su voto a protegerlos, ¿no? Simplemente se había comprometido a no atacarlos y vemos que va más allá junto con los líderes de Israel y honran su voto yendo al rescate de los gabaonitas. Eso pues realmente da mucho honor y busquemos como hermanos nosotros también tener ese sentido de honor que tuvo Josué, a pesar de que como les dije, él no se había comprometido a defenderlos, él continúa cumpliendo con el espíritu de voto que hizo a los gabaonitas y de esa forma honra a Dios y honra la alianza que había hecho con los gabaonitas. Bien, entonces Josué, ni tardo ni perezoso, sube a Gabaón en cuanto recibe a los mensajeros pidiendo auxilio y sube con un mandato y también con una promesa de Dios. Y la promesa de Dios en Josué 10:8. Y si quieren abrir sus Biblias en Josué 10:8, vamos a recordarlo. Vamos a leer desde Josué 10:6. Enseguida los hombres de Gabaón enviaron mensajeros a Josué, quien se encontraba en su campamento en Gilgal. No abandones tus siervos ahora, rogaron. Venga de inmediato, sálvenos, ayúdenos, pues todos los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos. Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron a Gilgal hacia Gabaón. No les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Bien, Josué iba con un mandato de no tenerles miedo a los reyes amorreos. Sin embargo, pues tenía más que motivos para tenerles miedo, ¿no? Se iba a enfrentar a una confederación de reyes y no sabía ni siquiera de qué tamaño iba a ser el ejército, ¿no? Pero va junto con el mandato, lleva una promesa, porque te he dado la victoria, ni uno de ellos podrá hacerte frente. Entonces, podemos nosotros obedecer también los mandatos de Dios confiando en las promesas que Él nos da, ¿no? Así como lo hizo Josué. Y vemos la respuesta de Josué en fe. Josué no se queda esperando a ver cómo Dios va a obrar milagrosamente. De hecho, ni siquiera sabía de qué manera le iba a responder Dios. Pero él hace su parte, ¿no? Y la parte que le toca era estar presente ahí. Así que junto con todo su ejército sube a Gabaón. Recordábamos que este recorrido implicaba una subida como de 1000 metros y algo así como poco más de 30 kilómetros, lo que a paso firme le costó llegar con su ejército en unas 8 horas o tal vez poco más, desde Gilgal hasta Gabaón. Y ese recorrido lo hicieron además en la noche. Les digo, no se quedó ahí esperando nada más a ver cómo le hacía Dios. Finalmente vimos cómo Dios pelea milagrosamente a favor de Israel. Cuando Josué llegó y tomó por sorpresa a los ejércitos de los amorreos,
Dios los llenó de consternación y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después leemos en Josué 10, 9 al 11. Dice, bueno, sí, vamos a leer. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. 10. El Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Orón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Azeca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Orón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Azeca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. Bien, y vemos también sigamos leyendo en Josué 10, 12 al 14, dice, el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda ese día el Señor peleó por Israel. Después Josué y el ejército israelita regresaron a su campamento en Gilgal. Bien, definitivamente ese día el Señor luchó por Israel y como ya habíamos visto con nuestro pastor, el libro de Josué está lleno de milagros. Vimos que nuestro hermano Abraham tiene la lista de los milagros que ya se habían suscitado desde la llegada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán, cuando se detuvo el agua para que cruzaran el río Jordán, cuando Dios los ayuda a derribar las murallas de Jericó, y ahora cuando el Señor detiene el sol y la luna para que el pueblo de Israel pueda terminar con la encomienda de destruir a sus enemigos. Sin embargo, no pasamos por alto también que en ese día hubo un milagro más. Las piedras que mataron a los ejércitos de los cananeos retirándose fueron obviamente milagrosas. El granizo en sí pudo haber sido un fenómeno de la naturaleza, pero su puntería y el tiempo obviamente mostraron la mano de Dios. Entonces vemos ahí otro milagro que se suscitó en esa batalla. Bien, los cananeos, quienes adoraban deidades de la naturaleza, probablemente pensaron que sus propios dioses les jugaron en contra ese día, ¿no? Porque la granizada que les cayó no se la esperaban definitivamente. Y la Biblia no menciona en ninguna otra parte que Dios haya obrado de esa manera a través del granizo o de otro elemento de la naturaleza para destruir enemigos de Israel como en ese día, en esa batalla. Entonces, definitivamente Dios obró milagrosamente a favor de Israel en ese día. Bien, ahora vamos a continuar con
con Josué 16. Dice la palabra de Dios: durante la batalla, los 5 reyes escaparon y se escondieron en una cueva en Maceda. Cuando Josué oyó que los habían encontrado, dio la siguiente orden: cubran la abertura de la cueva con rocas grandes y pongan guardias en la entrada para mantener adentro a los reyes. A los reyes. Los demás continúen persiguiendo a los enemigos y mátenlos por la retaguardia. No los dejen volver a las ciudades, porque el Señor, Dios de ustedes, les ha dado la victoria sobre ellos. A pesar de que ya los tenía capturados en la cueva, Josué no permitiría por nada, ni siquiera por esa captura personal de los reyes, que le impidieran completar la tarea que él tenía asignada, ¿no? de destruir a los amorreos. Y una vez encarcelado, sabía él que podía ocuparse de ellos más adelante. Lo que tenía que hacer era terminar la encomienda que Dios le había hecho de acabar con sus enemigos. Así que es lo que hace. Vemos en el Salmo 2, si le pones ahí Axel. Salmo 2 y versículos 1 al 3. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y librémonos de ser esclavos de Dios. Pues, aunque lo hubieran intentado los reyes amorreos, pues no pudieron, ¿no? No pudieron resistirse a la voluntad del Señor. Fue un intento vano de ponerse a la par con Dios, y finalmente lo que vemos representado en esa cueva es pues simplemente el retraso del juicio final que tendrían, del juicio divino que tendrían ellos por estar en contra de Dios. También el Salmo 68. En el Salmo 68:1 leemos: levántate, oh Dios, y dispersa a tus enemigos, que todos los que odian a Dios corran por sus vidas. Y nuevamente, pues intentaron ellos encontrar salvación al huir a esa cueva, los reyes, y pues simplemente no lo lograron. No pudieron resistir, como les comentaba, la voluntad de Dios. Los demás continúan persiguiendo a los enemigos, y la instrucción es que los maten por la retaguardia, que no los dejen volver a sus ciudades, porque una vez más el Señor les había prometido que les había dado victoria sobre ellos. Así que si vemos también en Romanos 8, hablando justamente de la promesa de Dios de entregarles a los enemigos en sus manos, en Romanos 8:31 dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra?
tenían la certeza, la seguridad de que Dios estaba con ellos, a través de esa seguridad que a su vez Josué les estaba transmitiendo como líder del ejército, como líder de Israel. Y el llamado también es para nosotros. Si estamos en una batalla, pues debemos de confiar plenamente que si Dios está con nosotros, si nosotros estamos en Dios, la victoria será fácil de alcanzar si estamos justamente como los gabaonitas del lado correcto, del lado del vencedor, del lado de Dios. Así que no habrá una lucha lo suficientemente grande que no podamos vencer si estamos con Dios, si estamos dependiendo también nosotros de Dios como lo mostró el ejército de Israel. Esa es una de las pues de los llamados para tener en cuenta en este tiempo. En Efesios 6 también leemos: Efesios 6, 10, 11 nos dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Al igual que Israel fue llamado a actuar, nosotros también debemos estar preparados para combatir las luchas espirituales que tengamos con la armadura de Dios. Tenemos todos los recursos que Dios nos provee para luchar esas guerras espirituales. Bien, sigamos con la lectura. Entonces regresamos a Josué 10. Josué 10, 20 y vamos a leer hasta el 26. Perdón, ya me perdí aquí. Entonces Josué y el ejército israelita continuaron con la masacre y derrotaron al enemigo por completo. Exterminaron totalmente a los 5 ejércitos, con excepción de un pequeño grupo que logró llegar a las ciudades fortificadas. Luego los israelitas volvieron a salvo al campamento de Maceda, donde estaba Josué. Después de eso, nadie se atrevió a decir ni una palabra en contra de Israel. Luego Josué dijo: quiten las rocas que cubren la abertura de la cueva y tráiganme a los 5 reyes. Perdón, vamos a dejarlo hasta aquí, en el versículo 21. Y la victoria asegurada que tuvo el pueblo de Dios, definitivamente no fue por el esfuerzo humano únicamente del ejército de Israel, de Josué como líder, sino definitivamente la batalla fue del Señor y la victoria fue del Señor. Así que también nosotros podemos tener esa victoria divina cuando caminamos en fe, como lo vemos en Josué. Josué caminó con
con Dios y caminó en fe durante esta batalla. Ahora como leíamos en el versículo 21, luego los israelitas volvieron a salvo al campamento de Maceda donde estaba Josué. Después de eso nadie se atrevió a decir ni una palabra en contra de Israel. Ahora más que nunca el pueblo de Canaán sabía, sin lugar a dudas, que Dios estaba con Josué y la nación de Israel. Así que literalmente nadie de la tierra de Canaán pudo decir nada en contra de Israel después de esta pues avasallante victoria que tuvieron sobre los pueblos de Canaán, sobre los reyes amorreos. En Josué 22 dice: luego Josué dijo: quiten las rocas que cubren la abertura de la cueva y tráiganme a los 5 reyes. Aquí el rey de Jerusalén, del que ya leíamos desde el principio de Josué, Adonisedec, estaba entre estos 5 reyes, y ese sería el final de su reinado y de su vida. Tiene muchas cosas a resaltar este personaje. Su nombre significa Señor de Justicia, que por mucho no fue Señor de Justicia. Era un rey pagano de Jerusalén, lideró una confederación de reyes, luchó contra Josué, se resistió a la ocupación de la tierra por parte de Dios y fue encerrado con otros reyes en una cueva. Y la Biblia nos habla de un falso Mesías venidero en Apocalipsis 13:3. Si gustas ponerle. Que dice: vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Y dice que gobernará sobre Jerusalén en 2 de Tesalonicenses 2:3-4. Todos estos son los atributos de Adonisedec, o lo que lo hace realmente pues un personaje para ser mencionado. 2:3-4. En el versículo 3 y 4, sí, ajá. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Bien, estas características de Adonisedec, lo hacen ver como la imagen del anticristo venidero, y en representación de Cristo tenemos a Josué en esta parte de la Biblia. Bien, regresamos a Josué.
Josué 10:24. Cuando los sacaron, Josué les dijo a los comandantes de su ejército: acérquense y pónganles el pie sobre el cuello a estos reyes, y ellos hicieron lo que se les dijo. Esto fue innegablemente brutal. Josué, dirigido por Dios, buscaba infundir coraje y un sentido de victoria a sus principales generales o comandantes de guerra, y les recordaba que Dios les había permitido conquistar reyes, con lo cual les daba aún mayor seguridad para continuar en esta lucha que habían iniciado al llegar a la tierra prometida. Y leemos en Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Entonces, la confianza que muestra Josué proviene definitivamente de su relación con Dios, y esa misma confianza es la que trataba de infundirle a su ejército. Bien, y regresamos otra vez a Josué. Josué 10:25. Jamás tengan miedo ni se desanimen, les dijo Josué a sus hombres. Sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos sus enemigos. Y bueno, hablando justamente de la confianza que trataba de infundarles Josué al ejército, es que les dice estas palabras. Y vemos también en Isaías 41:10. Esta parte de la porción que ya muchos se la saben también de memoria. Isaías 41:10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Nuevamente este versículo refuerza el mensaje de fortaleza y aliento. Y la repetición del mandato a no temer es crucial en momentos de incertidumbre. Y también es una aplicación para nosotros cuando lleguemos a sentir que no podemos con alguna de las batallas que estamos librando, pues recordar estas promesas que teniendo a Dios de nuestro lado, realmente la batalla la podremos ganar, pero confiando plenamente en el Señor, poniendo nuestras fuerzas plenamente en Él, no pensando que únicamente en nuestras fuerzas vamos a poder ganar la batalla. Bien, regresamos a Josué. Josué 10:26. Entonces Josué mató a cada uno de los 5 reyes y los atravesó con 5 postes afilados, donde quedaron colgados hasta la tarde. Bien, esta forma de acabar con la vida de los reyes amorreos
simboliza el juicio de Dios sobre los enemigos del pueblo, y en nuestra vida espiritual también debemos deshacernos de aquello que nos aleja de Dios, ¿no? Reflexionar acerca de qué reyes debemos de vencer nosotros, sean pecados, dudas, miedos. ¿Qué pecados tienes que eliminar por completo de tu vida? Con esta forma de acabar con los reyes, en definitiva, Josué dejó claro que no iba a haber un momento de tregua con la gente de Canaán, y que no iba a haber lugar para hacer algún tipo de pacto, sabiendo que muchas veces como reyes, como gobernantes o como líderes, podrían verse beneficiados en un momento dado si fueran capturados, ¿no? Si Josué fuera capturado por los de Canaán, por esta acción que realizaba, sabía que correría la misma suerte que ellos, ¿no? Sería muerto inmediatamente. Pero fue lo que quiso dejar en claro, que él no iba a permitir, no se iba a permitir dar el permiso para negociar con ellos de ninguna manera. Estaba decidido a cumplir con el mandato de Dios, que era acabar con ellos, y aunque en eso se le fuera la vida también a él. Creo que es importante que lo consideremos también nosotros, para no darle tregua a nuestros propios reyes, que muchas veces no queremos acabar con ellos, ¿no? O nos damos el permiso de darle la última batalla, o de darle una oportunidad, y terminamos también por no echarlos por completo fuera de nosotros. Así que es bueno tenerlo en consideración y aplicarlo a tu vida, haciéndolo de esta forma como lo hizo Josué. Dice entonces en Josué 10:27, mientras se ponía el sol, Josué mandó que descolgaran los cuerpos de los postes y que los arrojaran dentro de la cueva donde se habían escondido los reyes. Luego taparon la abertura de la cueva con un montón de rocas grandes, lo cual permanece allí hasta el día de hoy. Una vez más, pues vemos el respaldo de Dios en todo este proceso de acabar con los reyes amorreos, y vemos cómo Dios respalda a aquellos que actúan con fe, así como lo hizo Josué. En definitiva, quedó manifestado el poderío de Dios sobre sus enemigos, y al final lo que ellos pensaron que podía ser su salvación acabó siendo su tumba, acabó siendo el final de sus vidas para estos 5 reyes amorreos, y todo va a un mismo lugar, ¿no? Todo fue hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Es lo que de alguna manera interpretamos también de esta parte. Pues fue inevitable para los reyes amorreos oponerse o intentar oponerse a la voluntad divina, porque al final pues tuvieron el castigo que Dios les quiso dar. Al final, hermanos, vemos que la fe fue imprescindible en todo este proceso de la batalla contra los reyes amorreos, desde la salvación de Gabaón. Josué tuvo una fe inquebrantable en Dios, y actuó de acuerdo a lo que le tocaba hacer.
enfrentó muchos desafíos Josué, pero actuó con fe. Y como aplicación para nosotros, pues también nosotros debemos buscar la forma de tener fe en el Señor, en las promesas que tiene para nosotros y hacer lo que nos toca hacer. No estamos llamados a quedarnos sentados, a esperar y ver cómo Dios libra la batalla por nosotros. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y hacer lo que nos corresponde para también echar fuera de nosotros a todo aquello que nos impida tener una relación pues al 100% con Dios. Y la invitación es a reflexionar sobre en qué áreas de la vida de cada uno de nosotros necesitamos tomar un paso de fe o dónde requerimos de la intervención de Dios para echar fuera de nuestras vidas a esos reyes que no nos permiten vivir nuestra relación plenamente con Dios. Bien, porque confiamos en nuestras fuerzas, en nuestro dinero, en nuestro trabajo, en nuestra posición, etcétera, o bien porque nos atemorizamos también y no nos decidimos a dar el paso para enfrentar esas luchas que tal vez tienes o tenemos mucho tiempo tratando de librar contra el Señor, contra lo que nos aleja del Señor, perdón, o lo que no nos permite estar al 100% para con Dios. Así que vemos que Dios llevó a cabo una victoria completa y contundente de Israel. Bueno, la victoria la victoria fue, perdón, de Dios, pero vemos que la victoria completa contra los 5 reyes amorreos fue eso, no dejó nada inconcluso, no dejó nada a medias. Y si vemos también en Filipenses 1:6, Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. De la misma forma como Dios les dio esta victoria completa a los israelitas, de la misma manera Dios va a completar la obra que ya comenzó en cada uno de nosotros, si nosotros también confiamos plenamente en el Señor y ponemos lo que tenemos que hacer. Si hacemos lo que tenemos que hacer nosotros, necesitamos tener esa confianza plena en Dios. Eso nos permitirá pues enfrentar cualquier adversidad espiritual o inclusive física que tengamos con valentía, como lo podemos ver también en Proverbios 3. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Estamos llamados a llevar esa confianza plena en Dios para poder afrontar cualquier adversidad con valentía. Y una vez más, vemos que la consecuencia del pecado de los reyes amorreos y la representación que ello nos deja, pues es la muerte, ¿no? El juicio sobre los reyes amorreos ilustra las consecuencias serias del pecado y la rebelión contra Dios.
Entonces no es broma, no es nada para no tomar en cuenta, para no tomar en serio cada vez que pecamos o cada vez que permitimos que el pecado pues literalmente baile con nosotros. Estamos arriesgándonos y nos estamos arriesgando mucho, así que el llamado, hermano, es también a que confíes plenamente en el Señor y eches fuera de ti esos reyes con los que has danzado tal vez por algún tiempo. Y una vez más, el poder del liderazgo que vemos en Josué. Un líder fiel inspira confianza y guía al pueblo hacia las promesas divinas. Es lo que también tenemos en la Biblia, y lo que también tenemos en la iglesia cuando nosotros confiamos plenamente también en los líderes que Dios nos ha dado. Estamos dándole ese poder del liderazgo para poder depender como dependió Josué de Dios. Señor, una vez más te alabamos y te bendecimos, Padre. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, porque hablas a nosotros, Señor, y te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que obre maravillosamente en nuestras vidas, Señor, que nos dé convicción de pecado, Señor, que nos permita también confiar plenamente en ti, Señor. Ayúdanos a no depender de nuestras fuerzas, ayúdanos a buscarte a ti como nuestra primera opción y sobre todo, Padre, ayúdanos a darte la gloria a ti en todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos a buscarte para glorificarte, Señor, y darte a ti toda la victoria, Señor. Te necesitamos sin duda, Señor, para librar nuestras batallas, pero sabemos, Señor, que tus promesas son fieles y que en ti podemos confiar. Así que a eso nos remitimos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque eres bueno y porque cumples tus promesas definitivamente, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.